Hay palabras que evocan paisajes, que sugieren historias que trascienden los límites de la imaginación. Siberia es, yo diría, una de ellas. Si buscamos noticias de la región del último mes, nos encontramos, por ejemplo, que cayó una nevada azul y que aquellos que probaron los copos sufrieron fuertes dolores de garganta, además de notar un extraño olor a hierro. Otras crónicas cuentan que unos mineros han encontrado un insólito objeto en forma de ovni de unos 200 kilos en el mismo lugar en el que fueron hallados colmillos de un mamut a una profundidad menor, lo que indica que el objeto es mucho más antiguo que aquellos animales. También en otro periódico me encuentro que hace 2500 años vivían allí expertos cirujanos muy hábiles en operaciones de cráneo, lo que convierte a los pobladores antiguos de la zona en pioneros de la cirugía. Carmen Arnau Muro, muy buenos días. Buenos días, Marta. Me da la impresión de que nada es normal en Siberia. Estas noticias que he dicho son reales y realmente en un buscador tú pones Siberia, noticias, y en el último mes aparecen estas tres tal cual y muchas otras, a partir de unos cráteres que van apareciendo, aunque eso tiene que ver, parece más, con las explotaciones de recursos cercanas que causan algunos desequilibrios en la Tierra. Pero bueno, me da la impresión de que es una región totalmente marciana, por decirlo así, ¿no? Es que es muy grande, es enorme, entonces claro, hay mucho de todo. Y luego es muy desconocido, poco explorado, y entonces claro, eso, hay un tesoro ahí de secretos por descubrir. Carmen Arnau Muro es antropóloga, impulsora del Etnomuseo de los Pueblos Indígenas de Siberia, un espacio en Las Ventas con Peña Aguilera, provincia de Toledo, donde se puede visitar, pues por ejemplo, un poblado tal cual, además de admirar los numerosos objetos personales de su colección. ¿Cuántas veces has viajado a Siberia, Carmen? Bueno, a Siberia he hecho 18 expediciones, 18. Pero a Rusia más veces, pero a Siberia concretamente para mi trabajo de campo 18. Oye, ¿qué ibas buscando? Porque Siberia parece un sinónimo, aparte de un lugar totalmente marciano, pues eso de exilio, de castigo, ¿no? Asociamos esa región pues también a los gulag, a las temperaturas y a las circunstancias extremas. Sí. ¿Qué ibas buscando tú ahí? Bueno, todo eso es verdad, ¿no? Todo eso es verdad, pero es que además de eso, pues hay muchas otras cosas. Y sobre todo a mí lo que me interesa, ya por mi profesión, pues es la diversidad cultural, el estudio de las culturas. Y claro, ahí en Siberia hay más de 30 reconocidos, más de 30 pueblos diferentes, con diferente lengua, diferentes costumbres, desde el Ártico, desde la zona más al norte, por ejemplo, de la zona de Chukotka, Yakutia, al sur, las zonas que están limítrofes con China, Mongolia, claro. Kazajstán, pues hay una diversidad de pueblos, de lenguas, y que es muy interesante. Piensa que yo la idea mía en principio era hacer una única expedición, pues un poco para coger material para redondear mi doctorado. Sí. Pero me encontré con esta riqueza, esta diversidad de la cual nosotros no sabíamos nada, porque los libros específicos sobre ellos no había en español. En realidad los míos son los primeros, etnográficamente hablando. Y bueno, entonces he continuado una vez y otra, y bueno, y pienso seguir haciendo más expediciones. Sí, porque al final imagino que es un territorio también inagotable. Hablamos claro, de un espacio vastísimo, el 75% de Rusia es Siberia, sí, con una densidad de población mínima, eso sí, pero con muchos extremos, como bien decías, nada tendrán que ver pues los del extremo oriental, la zona de Bering, península de Kamchatka, el Exacto. sur cercano a China, el norte que es ártico, tiene que haber unos contrastes fortísimos. Exacto. ¿No? Lo único que les une es el aspecto racial. Los pueblos nativos son de raza mongoloide, o sea, son asiáticos de raza, y luego también les une una cosmovisión animista tipo chamanístico, aunque después haya zonas que sean de otras creencias, ¿no? Porque también hay cristianos ortodoxos, por supuesto, y luego también hay budistas, como es en la zona del Baikal. Los buriatos son básicamente budistas. Y en fin, que hay esta diversidad que para mí es un tesoro muy interesantísimo de estudio. Y su forma de vida se mantiene también como eso que podemos asociar a pueblos autóctonos, es decir, una vida un poco más cercana al mundo rural, pues a la explotación, entiendo, de la naturaleza, la ganadería, la agricultura, o también son pueblos que están perfectamente integrados pues en las ciudades y que llevan una vida pues como más ortodoxa, podríamos pensar, ¿no? Más cercana a la que nosotros llevamos en nuestro día a día. Bueno, las dos cosas
todas se producen, porque claro, Siberia también hay ciudades. Claro. Está Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Kemerovo, hay ciudades muy grandes. Lo que pasa que, claro, yo voy a estudiar a los pueblos más apartados donde mantienen las tradiciones y la forma de vida. Y efectivamente todavía hay pueblos que viven en la tundra con las manadas de renos, otros, por ejemplo, los evencos, los even, los dolganes. Luego hay también otros pues que están en la taiga, ¿sí? Como los que yo he estudiado muchísimo, los chorses, y viven de la caza, la pesca, la recolección. ¿Y viven al margen de la vida administrativa, de la vida habitual, pues que eso, de las ciudades, de tener pues sus carnets, sus inspecciones, sus cosas? No. ¿O viven como eso, a su aire, ¿no? O sea, la Federación Rusa es un país muy interesante porque es multicultural totalmente, ¿sí? Pero todos los habitantes, por un lado, están todos escolarizados, no hay analfabetismo, ¿sí? Y por otro lado, están vinculados a su administración, a su Estado. Ajá. O sea, quiero decir que ellos son, por ejemplo, son yakutos, pero son rusos administrativamente hablando, ¿no? Y no hay choque entre esas dos formas de vida, me refiero, ¿no? O sea, sus tradiciones son perfectamente compatibles. Puede haberlo, puede haber choque no hay ninguno. A la convivencia es muy pacífica, muy quitando la zona esta de Chechenia, dijéramos que es lo único que les ha dado más. La convivencia entre pueblos tan diversos es maravilloso en Rusia, realmente. Pero ellos, por ejemplo, tienen algún tipo de reivindicación, se me ocurre, pues no sé, territorial, como pasa en otros lugares del mundo, pues con indígenas que viven pues en zonas a lo mejor pues de Perú, de la Amazonia o de África, que parece que hay como una reivindicación de derechos sobre una tierra, pues de que tengan cierta autonomía, ¿no?, organizativa. Bueno, ¿En el caso de Siberia también pasa o no? Sí, ¿sabes qué pasa? Pasa como en nuestro estado, que hay autonomías. Lo que pasa que en Rusia hay diferentes grados. Por ejemplo, Buriatia, que está al lado del Baikal, es una república. O Tuva es una república. Sí. Yakutia es una república. Pero luego hay otros territorios que se llaman krais, que tienen otro nivel administrativo. O sea, hay diferentes grados de administración que tienen mucho que ver con la reivindicación que se produjo en su momento. O sea, legalmente están resuelto el tema. Otra cosa es que luego a nivel personal pues haya a lo mejor algunas diferencias culturales. Y la reivindicación más grande que suelen hacer en algunos lugares es la del mantenimiento de la lengua. Ajá, que será única, no, hablarán ruso, entiendo, pero luego habrá muchas variedades, ¿no? Todos hablan ruso, pero luego en poblaciones muy pequeñas, que son muy dispersas, no siempre es posible tener un maestro de su lengua, claro, aparte, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades como lo que estaba diciendo Yakutia, que son muy numerosos y se habla casi más que el yakuto que el ruso. Pero hay otros sitios, no sé, por ejemplo, pues no sé, Krasnoyarsk o Kemerovo, otros sitios en los que predomina el ruso. Entonces, es un entramado. Yo tengo uno de mis programas en la universidad, era de etnolingüismo, ¿sí?, comparado, porque realmente es un mosaico interesante, tiene algunos parecidos con nuestro estado, pero bueno, es muchísimo más variado y con más matices y todo esto lo quiero yo enseñar aquí en España, bueno, y en Europa, porque el museo es el único que hay en Europa, ¿sabes? El Etnomuseo de Pueblos Indígenas de Siberia. Aunque sea modesto, pero es el único que hay. Bueno, modesto, que has estado construyendo en los últimos años, has construido cabañas, yurtas o banias que sirven de sauna, y te has traído a siberianos, ¿no?, a gente de esos distintos pueblos para que las construyeran ellos, ¿no? Y ahora empezamos un nuevo edificio, nuevo, y además quiero incorporar también a Asia Central, porque claro, las fronteras, dijéramos, administrativas dejan a los pueblos autóctonos a ambos lados de los estados. Es decir, que, por ejemplo, hay buriatos en Siberia, que es Rusia, pero hay buriatos también al otro lado, que es Mongolia. Entonces yo voy a incorporar al museo, o sea, lo voy a llamar también ahora Etnomuseo de los Pueblos Indígenas de Siberia y Asia Central. Sí, por ampliarlo un poco y acoger también esas otras expresiones, ¿no?, antropológicas, claro, porque y artísticas. Son parecidos. Por ejemplo, en Mongolia, la forma de vida, todo esto, están otros, Kazajstán, Kirguistán, todos estos países son
son hermanos. Lo que pasa que hay las fronteras administrativas, pero los pueblos nativos son los mismos. Oye, Entonces, ¿qué pasa, Carmen? Perdona, cuando te los traes, por ejemplo, pues eso, para construir las yurtas y demás, ahí a Toledo, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay un contraste o hay un choque así cultural o esto responde pues a cierto estereotipo que podamos tener con ellos? La gente suele ser más culta de lo que nosotros nos pensamos, ¿Sí? porque nosotros tenemos la idea del indigenismo un poco por América o por África. Entonces, en Rusia, como os he dicho antes, como están todos escolarizados, no hay analfabetismo, saben perfectamente dónde está Toledo y quién es Don Quijote. ¿Sí? Incluso yo una vez en la tundra me encontré una pastora dolgana que sabía hablar español. Digo, pero bueno, dices? Sí. Y resulta que había estudiado en la Universidad de Kursk y había estudiado el español como lengua extranjera, ¿sabes? O sea, ¡ay, qué cosa más curiosa! Sí, Oye, ¿cómo se lleva, por ejemplo, pues eso, el tener un desarrollo, en este caso, pues eso, intelectual, una formación, el estar abiertos al mundo, tener esos conocimientos con el mantenimiento pues de una identidad propia? Esto que a veces pensamos de que cuando pues un pueblo determinado se mete de lleno en el siglo XXI, ¿no? En la globalización, pues la personalidad queda diluida, o en algún caso creo que te he leído, además, en alguna entrevista, que enseguida empieza como una especie de complejo de inferioridad, que los niños acaban, pues eso, viendo la tele todo el día, los mayores acaban también refugiándose en el alcoholismo, que se convierte en una lacra también para estos pueblos. Bueno, ¿eso también sucede o no? Sí, ¿O ha habido una adaptación? Hay de todo. O sea, hay personas que incluso reniegan de sus orígenes, ¿no? Pero hay gente que incluso aunque vaya a estudiar a la ciudad o vaya a hacer, los hombres que van a hacer el servicio militar y claro, van a otras ciudades, a otros sitios, pues luego pues están encantados de volver a su etnia. Hay jóvenes que no quieren volver. Pasa como nuestros pueblos. Sí. Yo, por ejemplo, he optado por poner los museos en mi pueblo. He optado por el campo. Porque a veces me dicen, pero bueno, ¿cómo lo has puesto en un sitio rural? Digo, porque yo apuesto por los pueblos. Entonces hay gente que no vuelve nunca a su pueblo, o otros se van a las ciudades. O sea, es muy variopinto. Y por eso también el estudio de estos pueblos y la evolución social, que yo la sigo estos años, pues es muy interesante porque hay muchos aristas, muchos elementos, muchas cosas dignas de estudiar y todo esto. También hay un asunto que has estudiado en los últimos años, décadas diría yo, es algo muy relacionado con los pueblos indígenas y muy concreto, que es el chamanismo. El chamanismo en Siberia, que ya nada más decir la palabra, pues entra en juego toda una especie como de fantasía, ¿no? Parece que nuestro cerebro empieza a desbordarse, parece que has estado metida pues en unas ceremonias, ¿no? Que invocan, no sabemos qué tipo de espíritu. Sí, Alfonso hace un gesto como de que has estado fumando algo. Bueno, en fin, ¿qué tipo de ceremonia o de ritual tiene que ver con el chamanismo? O cómo se explica el chamanismo, pues también ahora, en el siglo XXI, y con un pueblo que está perfectamente formado, como bien nos decías. El chamanismo básicamente es una cosmovisión, o sea, no es una cosa ni es un ritual, sino es una cosmovisión, una cosmología y una forma de interpretar basado sobre todo en la relación con la naturaleza, las energías cósmicas y con la misión, dijéramos, de ayudar al prójimo, ¿no? Sí. Es decir, puede ser en aspectos de salud o en otros aspectos. El chamanismo ha sido universal, ¿eh? O sea, lo que pasa que luego hay las religiones institucionalizadas y otras, las civilizaciones, y esto lo han ido... ha habido capas superpuestas y ha quedado ahí enterrado. Pero el chamanismo era en realidad la cosmovisión que tenían los humanos en general, porque ya ves que en las pinturas rupestres y todo esto hay interpretaciones como hace Jean-Claude, el famoso estudioso francés, que está de acuerdo, hemos tenido muchas veces discusiones sobre este tema, está de acuerdo de que era básicamente universal. Pero tú puedes llegar pues a un poblado, puedes llegar a una comunidad, pues te presentan pues eso, a un chamán, ¿no? Que se puede dedicar pues lo mismo a temas que tengan que ver con la salud, que con la orientación, con la guía, con la autoridad dentro de la comunidad también. Sí, yo hice mi doctorado sobre este tema. Sí. Entonces hice sobre este tema. Y entonces el chamán no es que sea chamán de profesión. Ajá. Él hace lo mismo que los demás, cazan, pescan, en fin, hacen lo... Y lo que sí que sucede es que cuando hace falta su presencia entonces se brinda.
tampoco cobran y tampoco toman nada. No, por ejemplo, en América se usa el peyote, la ayahuasca, pero en Siberia no. Es todo a través de un estado mental que ellos logran acceder ya con unas técnicas que tienen. La puesta en escena es también a veces con el tambor, el fuego, pero esto en realidad es una puesta en escena. Sí. Es como si dijéramos, nosotros en nuestra iglesia tenemos pues lo que es la misa, las velas, el incienso, la música, todo esto, pero otra cosa es la fe, que tú lo puedes hacer en tu casa, en el sofá. Entonces esto también es un poco así. Una cosa es el ritual, que es la teatralización, pero otra cosa es el sentimiento que tienen animista de relación con los seres vivos, ¿no? Pues hay muchos conocimientos, muchos objetos, fotografías y sobre todo esas construcciones siberianas que se pueden ver en este museo, en este etnomuseo de los pueblos indígenas de Siberia, en la provincia de Toledo, en ese espacio en Las Ventas con Peña Aguilera. Vamos a recordar que los sábados y los domingos por la mañana, entre las 11 y las 2 del mediodía, es cuando está abierto al público. Invierno, sí, y que la entrada es gratuita. Sí, exacto. Bueno, el invierno aquí que será como una broma comparado con el de allá, porque ahora mismo, por ejemplo, 25 de febrero, ¿qué puede hacer? Mira, te voy a decir en concreto, en el lago Baikal de Siberia, es que hay un tío de Córdoba que este viernes va a cruzar a nado, no, ¿qué digo yo? A nado, o sea, que yo estaba del lado todo. Va a recorrer esquiando 670 kilómetros para bucear bajo el hielo. Lo va a hacer este fin de semana. Hemos intentado contactar con él, pero ya debe estar por allá perdido. Yo he cruzado el Baikal sobre la nieve en coche, o sea, sobre el hielo. He ido en coche por encima del Claro, porque lago. aquello tendrá un grosor que aguanta lo que no está escrito. Bueno, aquello, ¿y qué puede hacer? ¿Qué temperatura puede hacer eso en febrero a lo mejor por allá? hoy hace 20 o 30, pero en Yakutia puede que 20 o 30 haga... bajo cero, claro. Pero en Yakutia puede que haga 40, 45 o incluso 50. Madre mía. Puede que haga. Yo he estado dando clases ahí en Yakutia y a veces he estado a 45 bajo cero y... Bueno. ¿Y cómo se está a 45 bajo cero? Sí. Se te queda una sonrisa bobalicona porque no puedes ni mover la cara, no imagino. Oye, Marta, quería decirte una cosa, que además del museo no es solo para ver, sino que hacemos actividades, ¿eh? Sí, bueno, es verdad. Tenéis en la página web además talleres... gratuitas todas. Conferencias, hay también visitas para colegios. Yo creo que la gente puede visitar tu web, Carmen, exacto, y ahí tener bien. más datos de ese etnomuseo de los pueblos indígenas de Siberia, que ha sido impulsado además por ti, porque no ha habido, pues no sé si ahora, pero en su día no ha habido apoyo público, ¿verdad? Ahora, pero tú te lo has montado alguna cosita. Por ejemplo, el Centro Ruso de ahí de Madrid me manda ahora un teatro. Viene Encuentros con Chekhov el día 7 de marzo. Ah, mira qué bien. Actuar, sí, también gratuito. ¿Sí? O sea, que no vendo nada, sino todo lo contrario. Sí, que es una forma de difundir todo este conocimiento que tú has ido acumulando a lo largo de 18 expediciones y de muchos años de estudio. Exacto. Pues Carmen Arnaumuro, muchas gracias por habernos atendido, que tengas un buen día ahí en Toledo. ¿Te vuelves para Siberia próximamente o no? Bueno, quizás vaya a finales del verano, quizás, sí. ¿Que hará cuánto? 5 bajo cero, ¿no? ¿O 10? Bueno, no. Puede hacer calor, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, en verano puede hacer hasta 30 grados. ¿Sobre cero? Sí, sobre cero. Bueno. Sí, puede hacer calor. Pues me dejas loca totalmente, Carmen. Sí, muchas gracias, Marta. Y hasta otra. Adiós. Un abrazo para todos, gracias.